tardes, mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Dr. Lata. El día de hoy estamos con la doctora Lilian Soto Sáiz, ella es reumatóloga, ella se encuentra en la ciudad de Chile. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, pues muchas gracias por concedernos esa entrevista. Como lo mencionaba, la entrevista va a ser acerca de lo que es la esclerodermia y la capilaroscopía. Pero antes me gustaría a las personas que vayan a ver este video mencionar un poco acerca de su trayectoria profesional para que, pues bueno, una vez que termine esta entrevista o de manera general, la conozcan y sepan que pueden hacer cualquier pregunta a usted directamente en la página de topdoctors.cl. La doctora es especialista de alto nivel, tiene con, por supuesto, experiencia en esclerodermia, capilaroscopía, artritis reumatoide, dolor crónico, fibromialgia, enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, síndrome de Sjögren, igual no sé si la pronuncié bien, lupus, vasculitis, artritis de rodilla, tratamiento de dolor, etcétera. Son varias especialidades. Pueden ver igual en el perfil de topdoctors.cl y buscar nada más el nombre de la doctora como Lilian Soto Sáiz. Ella es egresada de la Universidad de Chile como médico cirujano, con especialidades en medicina interna y reumatología, ambas certificadas por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. Bueno, doctora, pues muchas gracias por estar aquí una vez más y pues bueno, el día de hoy el tema es esclerodermia y capilaroscopía. Bueno, para la gente que somos público, que no estamos dentro de la medicina, ¿nos puede indicar qué es la esclerodermia? Ok, bueno, la esclerodermia es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que es una enfermedad que es el mismo sistema inmune propio genera contra los tejidos de cada persona que la padece a través de la formación de autoanticuerpos que van a atacar algunos tejidos específicos. Cada enfermedad autoinmune tiene su órgano blanco específico y en el caso de esclerodermia, los órganos blancos más apetecidos por el sistema inmune, que más son atacados, son la piel, el tubo digestivo, el alveolo pulmonar o lo que es toda la trama pulmonar, tanto del tejido que respira como de la circulación pulmonar. Tiene una importante alteración de la circulación que se conoce, los pacientes lo deben haber escuchado como el fenómeno de Raynaud, que es un cambio de color generalmente de manos, de pies, del blanco, azul y rojo. O sea, el paciente sufre episodios donde las manos, y algunos dedos de las manos se ponen blancos, luego tornan de un color azul o violeta, y luego se ponen intensamente rojos. Ese es el fenómeno de Raynaud. Y en el caso de la esclerodermia es uno de los síntomas más sugerentes. Muy bien, doctora. Y pues bueno, creo que igual hablo un poco de los síntomas. Sí. Entonces, los síntomas principales, pues, es la coloración, como lo indicó, acerca en los dedos, ¿no? En los dedos y en alguna, y en el tracto digestivo, me parece. Sí, bueno, los síntomas que caracterizan o por lo que uno sospecha que un paciente que está frente a uno tiene esclerodermia, es por una de las cosas que los pacientes relatan es el fenómeno de Raynaud, que si bien hay un grupo importante de gente que lo presenta sin tener enfermedad, hay aproximadamente un 15% de las personas con Raynaud que pueden desarrollar una enfermedad o que el Raynaud está avisando que ya hay en desarrollo una enfermedad generalmente autoinmune. Otra de las características que tiene la enfermedad es que las manos se hinchan como si fueran dos guantes inflados, se hinchan difusamente. En una primera etapa, como se describe, esa fase se llama edematosa y también se colocan muy brillantes, difíciles de doblar, tienen problemas para hacer puño. Por debajo de eso está pasando que está generándose más colágeno que lo normal y la piel tiende a ponerse tensa, incluso a veces a tener heridas espontáneas. Entonces esas manos tan gruesas, tan inflamadas, también tienen otros síntomas, a veces dolor, a veces adormecimiento, y se conocen como puffy hands, que es como manos hinchadas enteras. Otra de las
características que podría tener un paciente que sufre esta enfermedad o que le han diagnosticado son síntomas digestivos, como por ejemplo reflujo. Quiere decir que sufren de una acidez o una sensación quemante que sube por detrás del esternón hasta la boca a veces, y que contiene el líquido ácido que contiene el estómago, porque han perdido la compuerta que tenemos entre el esófago y el estómago, ha perdido su capacidad de cierre. Pero también pueden tener otras alteraciones en el tubo digestivo, pueden tener episodios de estitiquez o constipación, diarrea en forma alternada, y eso en general los hace bajar de peso. Son pacientes que se ven mucho más delgados que lo que es habitual para un paciente reumatológico, que suelen decir que están más hinchados, por ejemplo. Y lo otro que pueden presentar, obviamente, es dolores articulares, dolores en los músculos, que se conocen como mialgias, debilidad en los músculos, que ellos lo notan para actividades tan simples como peinarse, sequedad en la boca, sequedad en los ojos, y muchas veces, si la enfermedad se complica, pueden tener síntomas respiratorios como falta de aire o sensación de disnea, que se dice en medicina. Y eso puede estar explicado porque algunos pacientes, no todos, ni es obligatorio que todos vayan a desarrollarlo, hacen un problema que se llama fibrosis pulmonar para el común de las personas, o pueden hacer un problema vascular que se llama hipertensión de la arteria pulmonar. Y ese es un problema más bien cardiológico, pero también puede producir esta sensación de ahogo o de disnea. Muy bien, doctora. Y pues bueno, yo estaba leyendo antes de la entrevista, no sé, ¿qué tipo de personas son más propensas? Hay una, digamos, en cuestión demográfica, digamos, en mujeres y hombres, en edades. ¿Existe Claro. algún índice en ese tipo de...? Algún perfil. Exactamente. Bueno, hay un perfil que en general es más común en las mujeres. Casi todas las enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres. Es el caso del lupus y es el caso de esclerodermia. Incluso hay más mujeres en esclerodermia por cada hombre. O sea, en algunos países se han dicho 9, en otros hasta 14 casos de mujeres por cada hombre enfermo. Muy bien. Eso tiene varias explicaciones del sistema inmune. En general, los pacientes que desarrollan la enfermedad generalmente no tienen muchos familiares que los hayan antecedido por la misma enfermedad, pero podrían tener familiares con artritis reumatoide, o con lupus, o con síndrome de Sjögren o Sjögren, y eso hereda una susceptibilidad a tener una enfermedad autoinmune. No es hereditaria al 100%, ni siquiera tan hereditaria como podría ser diabetes o hipertensión arterial. Es mucho menos heredable, pero sí suele ser mucho más común en las mujeres. Pero debo aclarar que es una enfermedad rara en el sentido que es poco frecuente. Se describen que hay aproximadamente, dependiendo del país, entre 9 y 15 pacientes, hasta 20 pacientes por millón de habitantes. Eso hace que sea una enfermedad de muy baja frecuencia, y muchos médicos no han visto nunca una esclerodermia. Bueno, ahí a propósito de esto, actualmente hay una estudio o alguna información acerca de las causas de esta enfermedad. Estudios de etiología o de causas hay desde muchos años antes. Casi todos los estudios demuestran que hay una población o personas que son susceptibles porque han heredado ciertos genes, que no son únicos, son varios. Generalmente estas enfermedades son poligenéticas, es decir, para poder desarrollarla o presentarse requieren varios genes alterados. Y estos genes hacen que en algún momento de la vida, estas personas expuestas a algún problema, como puede ser una infección, o incluso en esclerodermia se ha descrito que el embarazo funciona como un estimulante del desarrollo de la enfermedad, lo cual no quiere decir que las mujeres tengan miedo de embarazarse. Esto es algo sumamente raro que pase. Pero sí, y la etiología se supone, o las causas, que una de las causas importantes es esa pérdida normal de la circulación, que hace que los tejidos pasen por periodos donde no reciben sangre, donde hay hipoxia, o sea, no tienen oxígeno, y eso genera un cambio en unas células que forman el colágeno, que se llaman fibroblastos. Y estos fibroblastos se vuelven muy activos, producen mucho colágeno,
y también rodean los vasos sanguíneos, haciendo que los vasos sanguíneos se vuelvan de una pared muy rígida. Entonces empeora el sistema vascular, no solo en las manos, esto se puede pasar en muchos otros órganos. Muy bien, doctora. Perfecto. Pues bueno, esta enfermedad además me imagino que tiene, hay tratamiento por cada una de la enfermedad que desarrolla, ¿no? Sí. Como en casi toda la medicina hoy en día, casi todas las enfermedades tienen tratamiento. No quiere decir que tengan cura. Solo las enfermedades infecciosas hoy en día, algunas, tienen cura. Y algunos cánceres entran en una etapa de curación o de remisión. En general, la mayoría de las enfermedades de los adultos son crónicas. Y eso no quiere decir que el paciente lo pase siempre tan mal como en un principio o como cuando partió la enfermedad. Lo que hay hoy en día en tratamiento son medicamentos que actúan sobre el sistema inmune para hacerlo un poco menos agresivo con uno mismo, como uno como paciente, ¿no es cierto? Entonces bajan las inmunidades o las defensas para que el sistema inmune deje de invadir los tejidos, deje de producir anticuerpos nocivos o malos contra uno mismo, pero también la mayoría de los medicamentos tienen un poco de efecto sobre la inmunidad general y puede, por lo tanto, los pacientes tener más susceptibilidad a infecciones. Pero el dejar la enfermedad sin tratamiento tiene muchas repercusiones y por eso uno pone en la balanza el riesgo de dejarla igual o el riesgo de darle un tratamiento y los efectos adversos que estos tienen. Y generalmente esta balanza tiene que estar más inclinada hacia los beneficios que hacia los riesgos y debe tratar de estabilizar o detener la enfermedad en un punto, pero no puede retroceder a un punto de salud total. Estos medicamentos que se llaman inmunosupresores no están hechos para hacer una vuelta atrás. El sistema inmune, una vez que se enferma, queda enfermo, por decirlo así. Por lo tanto, estos tratamientos lo que hacen es apagar un poco la actividad o la agresividad del sistema inmune en contra del propio paciente. Muy bien, doctora. Entonces quiere decir que obligatoriamente una persona, pues ya con los indicadores que nos dijo hace unos minutos, pues deben ser chequeos por lo menos inmediatos, ¿no? O sea, ir con una especialista de su nivel para poder Yo creo en eso es un poco distinto. Mi opinión es que todo paciente con el fenómeno de Raynaud sea visto por un médico. No es obligatorio que sea visto por un reumatólogo. Okay. Tampoco somos muchos los reumatólogos. En general somos una especialidad escasa en casi toda Latinoamérica. Por lo tanto, que lo vea un médico internista ya es un buen punto de partida para estudiar la posibilidad de que este paciente tenga una enfermedad autoinmune. Cuando, por ejemplo, debuta con Raynaud o debuta con artritis de las manos, con todas las manitos inflamadas, eso es necesario estudiar. Ahora, el tiempo que eso demora en que el paciente llegue a una consulta varía de país en país. Nosotros tenemos promedios parecidos a otros países que reportan que las enfermedades reumatológicas se dan los diagnósticos en forma muy tardía, pacientes que pasan a veces muchos años con síntomas y muchos años buscando diagnóstico. Entonces, habitualmente nosotros animamos a las personas a controlarse si una situación, ya sea el Raynaud o una artritis, se prolonga por más de 6 semanas o por más de 2 meses en el fondo. Porque hay situaciones, por ejemplo en el invierno, que pueden gatillar dolores o molestias en la piel y van a ser pasajeras. Por lo tanto, no podemos pedirle a todos que consulten, pero si una molestia es consistente, diaria, se perpetúa a lo largo de 2 meses, ya debería empezar a consultar un paciente. Muy bien, siempre ver la salud. La verdad es que uno no recurre a la medicina hasta que ya está bastante, pues bueno, insoportable, pues dolores o lo que sea, ¿no? La verdad es que está muy mal y todos deberíamos estar al cuidado siempre de cualquier síntoma que nos dé señales de una enfermedad. Sí, sobre todo aquellos que perduran. Yo insisto en que hay muchas situaciones que el organismo resuelve solo. Claro. Y los organismos biológicos tenemos esa ventaja, a diferencia de un automóvil que no va a mejorarse solo. En ocasiones nuestros síntomas se deben a situaciones que son transitorias y el organismo es capaz de regularlas.
Así que en general yo animo a la gente a consultar después, a menos que sea una situación muy crítica. Por ejemplo, en Raynaud, si un dedito, aparte de ponerse blanco, un poco morado, empieza a tornarse negro o violeta intenso sin volver al color normal, en un día uno ya tiene que haber ido a la urgencia. Eso es una situación delicadísima que tiene que ser resuelta, porque el color negro o violeta oscuro o negro persistente habla de que el tejido sufrió un infarto, por decirlo de una manera bastante clara. Y eso tiene que ser resuelto en pocas horas, antes de 24 horas. Perfecto, doctora, muy bien. Y bueno, y ahora regresando un poco a la parte de la detección, había leído un poco acerca de la capilaroscopía. ¿Nos podría decir en qué consiste? Yo les puedo mandar unas imágenes también para que después las ingresen al video, porque claramente es mucho más fácil de mostrar. La capilaroscopía es un examen antiguo que usa un mecanismo de gran aumento, como una lupa de gran aumento, para ver los vasos sanguíneos más fáciles de ver en el organismo, que están a nivel de la base de la uña, donde está la cutícula, donde está este poquito de piel que tenemos, que a veces se corta en la manicure o que uno a veces se retira, ¿no es cierto? Ese espacio se llama el lecho capilar unguial. Quiere decir que ahí es como que están todos los vasitos sanguíneos más finitos, que se llaman capilares, que los que hemos tenido clases de biología, incluso antiguamente se ha enseñado que son los vasos sanguíneos que permiten el intercambio con el tejido y le llevan al tejido directamente el oxígeno, los alimentos, etc. Esos vasitos sanguíneos en la piel externa es muy fácil de ver a nivel de las uñas, especialmente del cuarto y del quinto dedo de cada mano. En los pulgares no se ve. Por lo tanto, hay un examen que se creó, se describió hace mucho tiempo. Hay descripciones de capilaroscopía desde los años 1920 en adelante, pero ya se estableció como un examen útil para el diagnóstico de esclerodermia, por ejemplo, en los años 70. Y ahí se hacía con una especie de microscopio tradicional, y ahora se hace con microscopios digitales. Estos microscopios digitales, que yo también les voy a mostrar en una foto y en un video, son aparatos que permiten apoyar, como un lápiz grueso, apoyarlo sobre la uña y mirar en el computador las imágenes de los capilares. Esos vasos sanguíneos tienen una forma bastante ordenada, finos, que se repite varias veces, y tenemos números para medir el grosor de ellos, o números que dicen cuántos capilares hay por cierta cantidad de milímetros. Eso nos permite saber si el paciente que está afectado por Raynaud ha empezado a sufrir un cambio en estos vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos ahora ya no son tan finos, o no son tan numerosos, o incluso tienen asociado a ellos, tienen hemorragias, porque se han ido con tantos episodios de espasmo de los vasos sanguíneos, se han ido acortando o se han ido amputando. Y esto pasa sin que el paciente se pueda dar cuenta. Entonces, con un examen como la capilaroscopía, uno puede entender si este proceso, que se llama, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, ya es más que un fenómeno, es un signo de una enfermedad. Y eso es lo que permite la capilaroscopía, establecer un patrón de enfermedad. Muy bien, o sea que va de la mano para la detección de la escleroscopía. La esclerodermia hoy en día es entre sus factores para hacer el diagnóstico, que nosotros le llamamos en medicina criterios diagnósticos, o sea, un conjunto de requisitos para darle el nombre y el sello a la enfermedad. Entre los criterios diagnósticos de esclerodermia de los últimos años se ha incorporado tanto los anticuerpos, uno de ellos, lo más famoso, es el anticuerpo antinuclear o el anticuerpo SCL70, y también la capilaroscopía, las alteraciones que presenta este examen. Perfecto, doctora. Pues hemos tenido pues, bastante información muy interesante para todos los pacientes que creen o que presentan síntomas de esta enfermedad. Pues su aporte ha hecho que va a hacer que todas las personas que ven este video pues tengan pues la pericia de buscar un especialista pues tengan algún síntoma de esclerodermia, ¿no? Doctora, pues nada más como a manera de conclusión, pues ¿qué nos puede decir, por ejemplo, acerca para los pacientes que tienen esta
esos síntomas o sus recomendaciones para los pacientes que necesitan tener cuidados por esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad complicada, de verdad. Yo lo primero que les aconsejo a los pacientes es que no hagan Google, no googleen, no busquen en Google imágenes, porque en Google, yo que hago ese ejercicio para saber qué miran mis pacientes, aparecen imágenes e información de la forma más grave o de la forma más agresiva de la enfermedad. Casi siempre las enfermedades son un abanico de posibilidades, desde la más leve a la forma más mala y más agresiva. Y en Google generalmente solo muestran lo peor. Y eso suele pasar de que, si bien es un medio de información, termina aterrando a los pacientes. Por lo tanto, el primer ejercicio que un paciente debe hacer es intentar conectarse bien con su médico para que su médico sea su fuente de información. Además, en Latinoamérica y en otros países tenemos las sociedades científicas y tenemos información de cada enfermedad con un idioma claro, aterrizado a una persona que no sabe de medicina para que pueda entender de qué se trata su enfermedad, cuál es su pronóstico, cuáles son sus tratamientos, a qué cosa poner atención crítica, es decir, que debe ser consultado en forma urgente. Segundo, asumir que uno tiene una enfermedad crónica no es tan fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Entonces hay que hacer un ejercicio en donde uno va asumiendo que la enfermedad va a acompañarlo por mucho tiempo. Yo no digo por siempre, porque quién sabe si en un futuro no tan lejano se inventa algo maravilloso para la enfermedad. Pero en este momento tenemos que asumir que es una enfermedad que me va a traer obligación de tomar remedios, me va a traer molestias, voy a tener que ir cada cierto tiempo al médico y voy a tener que ser muy ordenado en esto. No es raro que en esta etapa los pacientes se pongan rebeldes y es súper natural, yo no los critico. Cualquiera con un diagnóstico crónico trata de rebelarse, es decir, puede que no sea verdad. Pero después de esa etapa que es natural, hay que asumir que son ciertos procesos molestos, pero uno puede llegar a llevar una vida parecida a la normal, no exactamente igual a la normal, porque uno va a consumir remedios, se va a hacer exámenes y va a visitar al médico más veces que lo normal, que lo que una persona sin enfermedad ha llevado. Entonces, es más que nada un llamado de colaboración. Nosotros no podemos trabajar con un paciente que no quiere aceptar la enfermedad, o que no quiere tomarse los medicamentos. Yo sé que hay una línea de gente que quiere cosas naturales, pero no todas las enfermedades tienen la posibilidad de ofrecer un buen tratamiento desde el punto de vista de medicina natural. Y hay que tener cuidado. Hay cosas que son posibles de tratar con lo natural, como pueden ser los dolores articulares, la fatigabilidad, etcétera, pero hay cosas que son muy graves y que pasan muy rápido. Y ahí no podemos permitir a la chance de cosas solamente naturales y tenemos que actuar con medicamentos que son inmunosupresores. No, de verdad que lo vemos, por ejemplo, nosotros en particular en México y como lo ven ustedes como médicos. Sí, o sea, los doctores pues, luchan para ayudar al paciente, pero también el paciente tiene que poner de su parte, ¿no? Y además, pues también la desinformación pues juega un papel fundamental para que la gente sí, no eso es verdad. no llegue con el doctor con un problema de crisis de ansiedad o algo por el estilo, ¿no? Nosotros Es sacamos verdad. hace poco un artículo acerca que se llama Pacientes 3.0, precisamente lo que usted comenta, ¿no? Son pacientes que buscan información en internet y, bueno, al final eso, Google da mucha información, es una buena herramienta, pero para la cuestión médica, mejor directamente con un especialista. Con especialistas, con sociedades médicas, con agrupaciones de pacientes. Yo creo que somos las tres áreas que tenemos que trabajar en conjunto. Los médicos somos una parte y en general nos ayudan mucho las enfermeras, mucho los terapeutas ocupacionales, mucho los kinesiólogos, porque a veces tienen más tiempo de conversar con el paciente. Pero el paciente también puede pedir ser escuchado y decir, tengo estas dudas. Ir con esas dudas claras, para que cada consulta sea provechosa y que vaya con sus remedios bien anotados, que no vaya con olvidos, con cosas que hacen demorosa la consulta y para que la consulta sea provechosa. Muy bien, doctora, pues ha sido enriquecedor hacer esa entrevista con usted. Igualmente le agradecemos su tiempo para contestar esta información sobre la esclerodermia y la capilaroscopía.
No sin antes de despedirnos, que quisiera mencionar una vez más a la gente que vaya a ver este video, que la doctora se encuentra en Santiago de Chile. Ya pueden hacer consultas con ella. Ella da consultas en la clínica del Macross. Esto está en la avenida Manquehue Norte 2051, y pues está disponible para ustedes a través del servicio de pedir hora, que es las citas directamente con enviando un mensaje a la doctora, y el servicio de e-consultation, nuestro servicio de telemedicina, doctores profesionales como la doctora Toto. Ustedes pueden entrar a la página totodoctors.cl para encontrar a la doctora. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias, doctora, que tenga muy buen día y pues hasta luego. Igualmente, gracias, hasta luego.